ahí en pantalla la forma en que se construyen las palabras en español. Esta explicación es mucho más amplia y está en esa secuencia de diapositivas de las cuales yo solamente hice una síntesis en estas tres. La forma en que se componen cada uno de los términos que nosotros trabajamos, sobre todo lo que pertenece al léxico de las ciencias de la salud, tienen un largo historial porque han trascendido los tiempos y, como dice allí, muchas de ellas vienen del griego y el latín. Muchas veces yo les dije que los términos en griego y en latín, en su idioma original, o sea, tanto en griego como en latín, eran palabras por sí mismas, pero en español se llaman partículas, es decir, un componente más de cada una de las palabras. Para nosotros, desde lo que es la ciencia del lenguaje, esas partículas tienen nombres propios, se llaman prefijos o sufijos. Prefijos cuando están antepuestos a una palabra base, que ya vamos a mirar en pantalla algo de esto, y sufijo cuando van al final de la palabra. Es decir, se unen como un componente más dentro o con una palabra. Eso es lo más habitual en los términos que corresponden a las ciencias de la salud. La mayoría de ella tiene su origen en el idioma griego y latino. Incluso la palabra base es una palabra con precisión léxica, o sea, precisión de significado. Acuérdense de las características de las que hablamos las dos clases pasadas, sobre la precisión que tiene que tener el léxico de la ciencia, evitar las connotaciones, o sea, tener, digamos, un significado específico que no provoque dudas ni confusiones, o lo que dice la autora Berta Gutiérrez Rodilla, ambigüedad, ¿sí? O sea, que se entienda más de un sentido y o que se piense, digamos, descontextualizado el término, ¿no? Acuérdense de eso. Estoy señalando esto porque en muchas ocasiones nosotros les damos consignas en exámenes o en actividades prácticas donde ustedes tienen que señalar cómo se formó la palabra, descomponerla. Esa es la forma que utilizamos para que entiendan, o sea, separar los componentes que tiene una palabra. Y esto significa que yo la tengo que mirar, reconocer el prefijo, reconocer el sufijo, qué parte de la palabra es la que tiene la mayor carga de significación. ¿Recuerdan eso, chicos? Sí, profe. Hola. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No dejen para después lo que dudan, lo que no entienden, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, ahí tienen unas explicaciones lingüísticas que dicen que las palabras, algunas llevan la denominación de parasintéticas o dice parasíntesis, lo que dice ahí, es cuando la palabra reúne en su forma, tanto prefijos como sufijos, o sea, dos tipos de partícula. Muchas veces no encontramos la palabra tal como nosotros la vemos escrita, recurrimos al diccionario y no está como la tenemos, y entonces tenemos que buscar aquella palabra que le dio origen, tengo que rastrearla en el diccionario y la voy a encontrar para entender después cuál sería su significado. Por eso dice allí regresivo, ¿sí? Cuando las palabras se unen entre sí, cuando se forman a veces, lo que nosotros aprendimos todos desde la escuela primaria, una más otra palabra, es decir, como dos palabras para formar una nueva, el procedimiento se llama yuxtaposición, es decir, lo que ustedes aprendieron como palabras compuestas, ¿sí? En otro caso, como dice allí en color rojo, el apartado B, por aglutinación, cuando se unen también dos o más palabras, pero pierden algo de su composición original. Ahora vamos a ver algunos de los ejemplos que estamos mencionando acá desde la teoría. ¿Recuerdan esto cuando lo vimos en clase, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, vamos a mirar el cuadrito donde allí tenemos varias palabras. No sé si en algún momento alguno lo hizo, porque era para practicar esto cuando se dio en clase, ¿sí? Bueno,
Para empezar, miren el recorrido de los títulos que tiene el cuadro. Allí dice palabra, luego dice prefijo. Originalmente se usa la palabra lexema y tiene una aclaración que dice base barra palabra. Es decir, es como el componente estable dentro del término. ¿Por qué digo estable? Porque muchas veces una palabra base se va a unir a otros prefijos y sufijos, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Luego dice sufijo, dice M flexivo, ya vamos a explicar qué es eso, y luego procedimiento. Todo esto ustedes tienen muchas veces en las consignas de trabajo, descomponer la palabra, reconocer qué componentes tiene, si puede sumar otras palabras asociadas a esta misma. Supongamos un ejemplo. Yo digo odontólogo, odontóloga, odontología, odontopediatra. Tengo 5 o 6 palabras que tienen algo en común. Es decir, muchas de estas palabras son lo que ustedes aprendieron en la primaria, que se llaman familia de palabras. ¿Lo recuerdan? Chicos, Sí. ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿No? No sé, me parece que no se acuerdan, digamos, ¿sí? En esas palabras que yo mencioné, ¿qué es lo que cambia? Anótenlas, ¿quieren que las repita? Hola. ¿Puede Repítela, profe, repetir, por profe? favor. Bueno, dije odontólogo, odontóloga, odontología, odontopediatra. Acá en pantalla tienen la palabra prostodoncia. ¿Las anotaron? ¿Sí? ¿Anotaron? Bueno, muy bien. ¿Qué tienen en común esas palabras? ¿Qué parte de la palabra es igual? A ver, La raíz, ¿cuál es la raíz? odón, Ujú. ¿Sí? ¿Qué significaba? No necesariamente van a saber todo de memoria. Para algo nosotros les decimos usen el diccionario cuando es posible. Si es una raíz, debe tener un significado específico. ¿Cuál es? De eso se habló ya la clase pasada, ¿eh? Para mí que no andan haciendo apuntes, no anotan los ejemplos, no sé qué está pasando. Parte de ser alumno universitario es estar atento a esas cosas, ¿eh? Estar atento a los ejemplos, trabajar con el diccionario, familiarizarse con las palabras, les decimos siempre. Personalmente siempre les estoy señalando eso, de que tienen que familiarizarse con el vocabulario de su carrera, de lo que ustedes estudian, que es la odontología, ¿m? Que forma parte de la ciencia de la salud. Entonces, pónganse a tono con esas cosas, pónganse a estudiar. Tienen que armar glosario de palabras, busquen, vean cómo están compuestas las palabras, hagan ese trabajo, porque si no este tema no lo van a comprender a fondo como deberían. ¿Escucharon, alumnos? Esta consigna, Sí, como yo la profe. explico, es parte de lo que generalmente compartimos y es obligatorio, por supuesto, para ustedes, digamos, resolver en una instancia de examen. Es una parte, no todo lo que pedimos, es apenas una parte. Reconocer, digamos, el componente, la forma de la palabra. Esto se llama morfología, ¿sí? La primera parte de la consigna diría, busquen el significado etimológico o el origen etimológico de la palabra tal, y luego reconozcan sus componentes, que es lo que estamos haciendo ahora, que es lo más difícil, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy mostrando este cuadro? Porque ustedes tienen que reconocer a partir de cada una de las palabras cómo está compuesta, cómo está construida esa palabra. Si yo dije odontólogo y luego dije odontólogo, hay una variación entre uno y otro término. ¿Cuál es la variación?
Chicos, las ¿Puede clases tienen que ser. repetir ambas palabras, profe? ¿Cómo? Sí, puede volver a repetir ambas palabras. ¿La lista de palabras que yo dije hoy? Las que dijo recién, No, profesor. lo que acabo de decir recién. No sé, o sea, los ejemplos que mencioné, no entiendo. Claro. Sí, Odonto, estoy pensando. ¿Qué diferencia dije existe entre la palabra odontólogo y odontóloga? ¿Qué tienen en común? ¿Qué las diferencia? ¿A eso te referías? Así es, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues puede decir que tipo, bueno, odontólogo va a ser odón va a ser de tipo la raíz va a ser de diente, básicamente. Luego, tipo de algo que se estudia sobre los dientes, y odontología sería la ciencia que va a estudiar, tipo la rama, digamos, logía el estudio, digamos. Darío, espera un poquito, espera un segundito. Primero, a ver, yo dije, todas estas palabras tienen un componente en común, ¿sí? Esa fue la consigna original. Luego dije, a ver, veamos, por ejemplo, la palabra tal y tal, odontólogo, odontóloga, ¿qué tienen en común? ¿Qué las diferencia a una de la otra? ¿Ustedes se dan cuenta que es tan sencillo esto que no están pero no están advirtiendo? Y lo Yo que la voy a dice. pensar, en algún momento Darío Batirola va a ser odontólogo. Y voy a pensar, Daniela Vera va a ser odontóloga. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puede ser su sufijo, profe? Exactamente, ¿sufijo de qué? Puede ¿Qué clase ser de si es de masculino o femenino. Exactamente. Entonces, ahí género? en pantalla, Genial. muy bien, en pantalla yo tengo un casillero que dice sufijo. Si estuviera la palabra odontólogo y odontóloga, yo tengo que poner para uno guión A y para otro guión O, ¿sí? Que me está indicando un sufijo de género. Entonces al lado dice flexivo, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? El género cambia. Es decir, el profesional de género femenino, más allá de que hoy tengamos legislación que habla de otros términos, ¿sí? En el idioma todavía tenemos la diferenciación de lo femenino, lo neutro y lo masculino, ¿sí? Entonces, y en el léxico de la ciencia no va a cambiar esto, ¿entendido? ¿Sí? O sea, que no traigan acá el tema de la inclusión y el lenguaje inclusivo y toda la historia. Acá no cabe ese tipo de cuestiones teóricas inventadas por la legislación, ¿sí? Entonces, acá tengo dos componentes que yo tengo que señalar y esto es lo que tienen que aprender a hacer ustedes, ¿sí? Descubrir qué componente tiene cada palabra. Entonces, ¿qué distingue a la palabra odontólogo de odontóloga? El género, sufijo de género, es variable, ¿sí? Porque es un sustantivo en este caso, la palabra, ¿sí? Entonces puedo variar, es como decir enfermero o enfermera, ¿sí? Estoy variando en una palabra la forma, la terminación. Técnicamente lo llamamos sufijo. Pero yo tengo que ser más explícito en la descomposición de esta palabra. ¿Cuál es la base de esta palabra? Ya descubrieron un componente que falta. ¿Cuál es la raíz de esta palabra? ¿Qué es lo que no cambia? ¿Y odón sería la raíz, profe? O sea, que acá tengo que poner donde dice el lexema base, guión, palabra, ¿sí? Tengo que poner odonto. Y acá se conserva como en el griego, odontos o odons, ¿sí? Ahí. ¿Y qué más tengo? ¿Qué más tiene la palabra en su composición? Me falta un componente más, una partícula más. El sufijo. Otro sufijo, ¿sí? ¿Cuál es? ¿De dónde procede? ¿Cuál sería la palabra madre de odontólogo? Logos puede ser, logos puede ser. Sí, sí, Darío, es así, logo.
Bueno, a ver. Un minuto les tiene que llevar a averiguar en el diccionario cómo explica o describe lo etimológico y morfológico de la palabra odontólogo. Búsquenla. Ya. ¿Hay algún aporte o alguna consulta en el chat, Paloma? Avísame cualquier cosa. No, profe, por ahora no. Yo estoy escribiendo, dando indicaciones. Está bien, Profe, gracias. para hacer una consulta ¿Cómo, también. Daniela? Sí, yo también puedo hacer una consulta. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien, ahora lo menciono. Cuando se hace la mención sobre el procedimiento, en la composición podía ser por yuxtaposición y por aglutación. Lo que no recuerdo era la explicación sobre aglutación, si lo podría volver a repetir más tarde, por favor. En pantalla la tenías. A ver. Allí está, Ahí gracias. dice, Ahora voy a sacar las una palabras se carpeta. unen con o sin guión, ¿sí? Sin que ninguna de ellas sufra ninguna modificación, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. Ujú. Bueno, ¿encontraron en el diccionario? El origen de la palabra es griega, profesora, y bueno, básicamente va a hacer referencia al especialista del A ver, estudio. Darío, lee completo tal como lo estás viendo en el diccionario. A ver, Yo lo tengo anotado de la clase, digamos, lo tengo de la clase pasada. Bueno, pero yo les Básicamente, di la indicación. Traten de, chicos, si copiaste textualmente, como decía en el diccionario, tu aporte vale, pero yo acabo de dar la consigna de que busquen en el diccionario para ver cómo lo encuentran. bueno, tengo tipo que el origen etimológico es griego y que se divide en dos la palabra básicamente, odón, que sería la palabra base, digamos, que va a significar diente, y después logos, que significaría el estudio o la ciencia, y que básicamente se va a traducir a que es el especialista del estudio de los dientes. Se va a utilizar para describir Ahí a los sí. profesionales de la odontología. Entonces ahí tienen tres datos, ¿sí? El origen etimológico, que dice del griego, ¿sí? Palabra que deviene del griego y es una forma original de la palabra, ¿sí? Odontólogo, una palabra que se formó así originalmente, pero si las decomponemos descubrimos que tiene dos formas, dos componentes, odontos y logo, estudio o ciencia, ¿sí? La explicación, este es el proceso normal para entender el significado de una palabra, es decir, aquel o aquella especialista que se dedica a, ¿cómo dirían? Arreglo, atención de los dientes, ¿sí? O sea, el diccionario siempre le va a aportar esos tres datos, cuando el diccionario es bueno, por supuesto, si no, no lo van a encontrar, ¿sí? Entonces, para cada una de las palabras, ustedes tienen que hacer este procedimiento. Primero, siempre recurrir al diccionario. En otras ocasiones van a ir reconociendo por sí mismos ustedes, si es que ponen atención al cómo van a estudiar, reconocer prefijos y sufijos. ¿Por qué? ¿Me podrías ir a la tercera diapositiva, Paloma, por favor? Bueno, yo dije hace unos minutos, ¿qué tienen en común la palabra odontólogo, odontólogo, odontología, odontopediatra, prostodoncia? ¿Qué tienen en común? Volviendo a la consigna original, ¿qué tienen en común? ¿Todos anotaron las palabras que yo dicté y que acabo de repetir? ¿Sí o no? ¿Las ven a las palabras? Si tuvieran que subrayar qué tienen en común estas palabras, ¿qué parte sería?
¿Su palabra base? La palabra base, Brenda, sí, buenos días, sí. ¿Cuál es la palabra base? Polexema, ¿sí? Odonto, profe. ¿Cómo? Odonto. Odonto, exactamente. O sea que yo mirando las palabras, sabiendo ya el significado que en algún momento busqué, encontré, ya sé qué significa dientes, ¿sí? Y que viene del griego. Luego se van configurando, o sea, formando nuevas palabras con el agregado de otros sufijos o prefijos, o ambos, ¿sí? Por ejemplo, la palabra prostodoncia. ¿Qué es lo nuevo acá? El prefijo y el sufijo. El prefijo y el sufijo. O sea, se sigue manteniendo la raíz o la base, si quieren llamarla así. Ustedes la aprendieron en la secundaria como raíz, ¿sí? Exactamente. ¿Están entendiendo de cómo tienen que estudiar este tema, chicos? Hola. Sí, profe. ¿Se entiende? Los demás que no hablan, que están ahí callados, esto no es para estar así, tienen que ser colaborativos para ustedes mismos, no para nosotros, ¿sí? Para nosotros va a quedar como que no participaron, chicos, ¿sí? Entonces, vean lo que están haciendo, a no ser que se quieran quedar callados, bueno, eso ya es otra historia, ¿sí? Pero bueno, entonces, cada una de estas palabras comparten la misma raíz, o lexema, o base, ¿sí? Tienen lo mismo, o sea que esa parte es la que le va a dar el significado más importante de la palabra y va a variar en relación al prefijo o el sufijo que tenga. Por ejemplo, ¿qué querrá decir prostodoncia? Busquen en el diccionario a ver qué significa prostodoncia, que es la única que las otras se deducen. A ver, busquen. Profe, yo tengo que es la rama de la odontología dedicada a la restauración y mantenimiento. Dale tiempo a tus compañeros. Ah, Esperá. perdón. Ahí les pasé el diccionario de la RAE ya hace unos minutos al chat. Fíjense, ingresen ahí, trabajen con ese diccionario que es más completo. Profe, yo encontré la palabra prostodoncia dentro del diccionario Mosby, pero solamente da la definición y no explica lo que A va a ver, hacer su léelo. lexema. Bueno, Daniela, léelo, a ver, lee. Bien. Prostodoncia, rama de la odontología dedicada a la restauración y al mantenimiento de la función oral, su confort, su aspecto y la salud del paciente, reemplazando los dientes caídos y los tejidos adyacentes con sus sustitutos artificiales. Tiene tres ramas principales. Daniela, Prostodoncia. espera un Sí. segundito. ¿Podés releer y levantar un poquito tu tono de voz? Porque creo que se pierde en algunos momentos, ¿sí? Bueno, me voy a desconectar un segundo de mis auriculares, capaz que es por eso. ¿Va? Dale. Bueno. Prostodoncia, rama de la odontología dedicada a la restauración y al mantenimiento de la función oral, su confort, su aspecto y la salud del paciente, reemplazando los dientes caídos y los tejidos adyacentes con sustitutos artificiales. Tiene tres ramas principales: prostodoncia removible, prostodoncia fija y prótesis maxilofaciales. Fija, rama de la prostodoncia que se ocupa del reemplazo o restauración de dientes por sustitutos artificiales que no pueden extraer fácilmente. Bueno, Daniela, si vos tuvieras que responder, ¿te da un significado etimológico de la palabra? Etimológico no, porque no me termina de mencionar lo que vendría a ser su prefijo, su sufijo, Origen, y puedo origen. recurrir a otro diccionario. Bueno, a ver, me sirve esto para aclarar.
Cuando hablamos de etimología, estamos tratando de descubrir de dónde proceden las palabras, su origen, ¿sí? Cuando hablamos de morfología, Es la tenemos forma de las la palabras. forma, el cómo está construida, los componentes que tiene. O sea que el Mosby le está dando un significado explicativo en cuanto al trabajo, la tarea específica de esta rama de la odontología, pero no me da el origen de la palabra y el componente de esta como léxico. O sea que yo tengo que recurrir a un diccionario que me dé ese dato, porque me va a faltar. O sea que si en una consigna de examen ustedes tuvieran esto, esto no me es suficiente. ¿Entendido? Bien, vayamos para atrás. Sirve para una parte de la explicación, pero me faltan dos. Busquen significado etimológico y morfológico. A ver, nueva búsqueda. Profe, yo encontré que está tipo formada por dos componentes derivantes del griego, A ver, eh, lee. que van a ser prótesis y odontos. Prótesis hace referencia a añadir algo y odontos que, bueno, va a ser diente. Básicamente añadir algo al diente, digamos. ¿Y en qué diccionario lo encontraste? A ver. Perdón, no, profe, no lo encontré en el Mobi, no lo encontré. Tengo exactamente lo que dijo la compañera y lo tuve que googlear, digamos. Pero Bueno, busquen, no me sirve Google, no obvien las cosas que nosotros tratamos de enseñarles, ¿sí? Porque así se equivocan y creen que porque ponen el significado de una parte de la palabra es suficiente, pero no lo es, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Yo les estoy tratando de otra vez de explicar cuál es el procedimiento para resolver este tipo de consignas. Entonces háganla como yo se la estoy indicando ahora, ¿entendido? Voy a buscar yo también el significado de la palabra. A ver. Pues yo ya la encontré, ¿sí? A ver qué encuentran ustedes. Está clarísimo la RAE. Por eso es que tienen que trabajar con los diccionarios que les vamos indicando. Yo creo que cuando dimos este año, en el primer cuatrimestre del tema, yo les sumé 2 diccionarios para consulta directa de vocabulario que procede del latín y el griego. Si prestan atención van a encontrar las referencias en los documentos de clase de este tema. ¿Ya está? ¿Encontraron? Profe, ¿de qué manera usted buscó la palabra? Porque en la realidad a mí me parece como que no está en este diccionario, pero Yo no me pongo fijé en otro lado. directamente en la palabra que quiero buscar y le sumo RAE y así aparece la significación. Hago un camino más corto de búsqueda. Ah, comprendo, ya ingresé a la página. Ahora me fijo de ese modo. Bueno, me imagino que los demás están buscando, aunque no participen acá. profe, disculpe, ¿cómo dentro del enlace que mandó la profe busca la palabra y la añade RAE o cómo? Porque a mí Inmediatamente escribo en la barra de búsqueda la palabra que quiero encontrar su significado y al lado agrego RAE y automáticamente me lleva la palabra. Ok. ¿Y ahora?
A mí, profe, me lleva directamente a la palabra prótesis. Ujú. ¿Y qué También, descubrieron de profe, prótesis? Bueno, a ver, ¿qué descubrieron? A ver. A mí también, profe, si quiere le leo lo que encontré. Bueno, a ver. Bueno, también la RAE me tiró a prótesis, digamos, que va a provenir del latín, digamos. Ujú. Bueno, y ahí me dice pieza o aparato empleado para sustituir un órgano o miembro del cuerpo. También me da procedimiento mediante el cual se coloca un implante o una prótesis justamente y adición de algún sonido al principio, pero eso no hace referencia a lo que estamos buscando. Ujú. O sea que tenemos que descubrir aún más, digamos, cuál es el componente o cuál es el origen de la primera parte de la palabra prostodoncia, ¿sí? En el significado que le daba el Mosby, ¿de qué hablaba? De prótesis, Sí. ¿o no? O sea que el origen de lo que figura en la primera parte, digamos, de la morfología prostodoncia procederá de la palabra prótesis. ¿Se acuerdan que entre la formación de palabras, las explicaciones que figuran en la diapositiva 2 dice que tenemos que hacer búsquedas regresivas, es decir, encontrar cuál es la palabra que le dio origen? Y ahí La sería, explicación, te escucho, te escuchamos. profe, y ahí podría ser, tipo la palabra base acá podría ser prosto, o Puede puede ser, ser, ¿no? sí, sí, puede ser, sí, puede ser. Pues por eso les dijimos que practiquen con esto, chicos. Tienen que buscar significados de palabra para que les sea habitual, digamos, el proceso de trabajo. Cuando están haciendo un trabajo práctico o en una instancia de examen, como la que le va a tocar a ustedes, no tienen medio día para trabajar. O sea, ya tendrían que tener incorporado el mecanismo de me valgo de tal y tal diccionario. Veo que parte de la palabra yo ya conozco, ¿sí? Elimino lo conocido. Trato de encontrar el significado de lo que no veo, lo que no sé, digamos, ¿sí? Por eso yo les señalaba en ese grupo de palabras que les dicté que tienen un componente común. ¿En qué van a variar? En el prefijo o el sufijo o el asociar una palabra para formar una palabra nueva. Cuando yo les dije odontopediatra, ¿qué tenemos de nuevo ahí? La palabra pediatra, ¿verdad? Sí, profe. Odonto, odonto figura como un prefijo, no es palabra base ya acá. La parte más importante es pediatra, es decir, médico o especialista de la odontología dedicado a la atención de los niños, ¿sí? O sea, fíjense cómo varía la significación de la palabra, ¿entienden? Entonces yo les dije, vean que son como una familia de palabras, donde tienen un elemento en común y varían en otra. Siguen conservando una parte que es la que va a estar presente y se repite en todas y otras son nuevas. ¿Entienden, chicos? Ustedes en la escuela primaria y secundaria habrán trabajado, no sé, con palabras tan sencillas como árbol, casa, casita, cacería, casona, casedón, no sé. Va variando el sufijo, el prefijo, ¿sí? ¿Entienden? O sea, esto es exactamente lo mismo, pero con palabras que pertenecen a la odontología o a las ciencias de la salud. Tienen que aprenderlas, ¿sí? Porque si no, se olvidan de un significado de diccionario aprendido en un manual, un capítulo que están estudiando y no saben resolver una situación que es de conocimiento necesario para ustedes, ¿sí? O sea, tienen que resolver esto porque es lo que les sirve para trabajar, no solamente para dar cuenta de algo que hayan leído, ¿entienden? Si yo miro acá, por ejemplo, la palabra implante en la lista, estoy mirando lo que está en pantalla. Sí, hoy utilizamos de muchas maneras la palabra implante, pero si digo implante dental, estoy acotando el significado, no voy a copiar cualquier significado del diccionario. Cuando yo digo bicúspide, no estoy mirando la catedral que tiene dos, digamos, partes destacadas en altura. ¿A qué me refiero?
cuando digo bicúspide en un texto de la odontología? ¿A qué me refiero? Y mayormente vamos a estar hablando de premolares o molares, que tiene... Bueno, pero ¿por qué hablamos de cúspide? ¿Qué tiene que ver? O sea, no verseen sobre la significación de la palabra, ¿sí? ¿Qué significa específicamente? Yo tengo cúspide, remate superior de algo que tiende a formar una punta. Y ahí tengo que tener el prefijo bi, que va a venir de latín. Y bueno, el extremo va a ser cúspide. ¿Y qué significa el prefijo bi? Doble, profe. Significa dos, ¿sí? Claro, doble, dos. Bueno, ¿a cuál de los dientes se aplica la característica de bicúspide? Mayormente a los premolares. Bueno, entonces si tuvieran que dar una significación completa de la palabra o una explicación, como nosotros lo diríamos en una consigna, ¿sí? ¿Cómo se define este significado? ¿Se dan cuenta, chicos, de dónde tienen que profundizar ustedes la práctica y la lectura? ¿Están entendiendo lo que acabo de señalar? Sí, profe. Vayan mirando mientras tanto la palabra gingivoestomatitis. Acá tengo una Profe, yo lista. encontré la palabra bicúspide en el diccionario RAE que dice bicúspide, que tiene dos cúspides, especialmente en odontología, hablando de los premolares. Nayara, fíjate si podés mejorar tu audio, tu micrófono. ¿Ahí se escucha mejor, profe? Listo, ahí sí, sí. ¿Qué le digo? Que encontré la cúspide en la RAE que dice que tiene dos cúspides, especialmente en odontología, hablando de los premolares. ¿Nada más? No, eso es lo único que dice. Bueno, suma, busca a ver qué te dice el Mosby. Bueno. ¿Y los demás? Chicos, acá trabajan 4 o 5 alumnos, son muchos más. Profe, ¿Sí, Brenda? a mí me quedó una duda con la palabra prostodoncia. Cuando nosotros tenemos que escribir la palabra base, digamos, que en prostodoncia vendría a ser prosto o prótesis, para diferenciar nosotros cuál sería la palabra base, sería lo que le da el significado a la palabra completa, porque veo que en este caso no sería odón, sería prótesis. Exactamente, eso es lo que dijimos hace un rato, Brenda, sí. Y hay una significación en prótesis, vuelvo atrás mientras están buscando significado o usando el diccionario los demás. Hay una aclaración muy interesante que tiene la palabra prótesis ahí en su origen latino, y luego dice del latín, creo que decía algo así como del latín tardío, y este a su vez del griego, algo así dice en el significado que da la RAE, y significa o está asociada a la idea de sonido, lo que está adelante, lo que se escucha. Esas son las ideas, digamos, que trata de dar como explicación la RAE, como diciendo lo que se trata de restablecer, digamos, en el caso de cuando se habla de prótesis, ¿me entienden? Lo que falta, digamos, lo que va a completar, lo que va a terminar de dar forma, digamos, y en este caso significa, digamos, una rama de la odontología que trata de restaurar, digamos, lo que falta en una dentadura, ¿sí? Y que obviamente en relación al sonido no es lo mismo cuando una persona tiene los dientes, la dentadura completa o cuando le falta alguna, ¿sí? Alguna de las piezas, a eso me refiero. O sea, uno tiene que prestar mucha atención en el significado que les da a veces la RAE, porque recupera
aquellas explicaciones desde el origen de la palabra, ¿entienden? Por eso es que se trabaja mucho con los prefijos y los sufijos, porque si uno presta atención, son aquellas partículas, ¿sí?, que transmiten y de alguna manera completan o le dan total significado a las palabras en español, ¿entienden? Y siempre les muestra ese camino que nosotros vivimos repitiendo, digamos, nuestro idioma español viene del latín, pero el latín tomó palabras del griego, o sea, es un camino mucho más anterior, digamos, cuando recuperamos el significado de las palabras. Desde el punto de vista de la explicación técnica, ¿m?, y más precisa, o sea, la parte final en una consigna de trabajo, le da el Mosby, como ustedes leyeron hace un ratito sobre prostodoncia, ¿entienden? Creo que era Daniela la que leyó el significado del Mosby. ¿Es así? ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Bueno, a ver. Miren la lista de palabras mientras están buscando. Yo les dije, busquen la significación de la palabra gingivo estomatitis, ¿sí? Radicular, prostodoncia, periapical, implante, desgaste. ¿Sí, Daniela? Profe Vilma. ¿Querías decir algo? Hola. Disculpen, chicos, esperen un segundito porque... Profe, ¿puede volver a repetir lo que dijo? No escuché, tenía prendidos los auriculares. No sé si se dirigió a mí porque justo le hablé. Daniela, sí, yo había hecho mención a que vos habías leído una explicación muy completa desde el diccionario Mosby, y era totalmente técnica, pero a nosotros nos interesa siempre completar todo el proceso de formación y origen de la palabra, no solamente el significado final dentro de la ciencia odontológica, ¿sí? A eso me refería. Bueno, ¿qué significa gingivoestomatitis? A ver si Profe, le encuentran. pregunto, yo primero le descompuse, puede ser que sea, tipo, siguiendo el cuadro, digamos, quedaría el prefijo gingivo, el lexema raíz, estoma y el sufijo itis. ¿Estaría bien descompuesto? Sí, Sí, y mira, tengo, a ver, Darío, sí, vamos un poquito hacia atrás. ¿Qué parte conocida tenés de la palabra gingivoestomatitis? eh, tipo la palabra la palabra propiamente dicha no la conocía, pero lo que sí conocía por ahí el sufijo itis y gingio, que hace referencia a la gingia, digamos, a las encías. Yo Bueno, me a ver, partí en esa base, digamos. bueno, a ver, vamos por partes, ¿sí? Muchos de ustedes quizá reconozcan y puedan separar en dos esta palabra. Por un lado, lo que es lo más fácil aquí es tomatitis, ¿sí? Y gingivo. ¿Por qué será que están unidos? ¿Será una palabra compuesta? ¿Será que la puedo buscar por separado a cada uno de estos dos componentes? Yo, profe, busqué estomatitis en la RAE y dice inflamación de la mucosa bucal. Bien. Y eso proviene del griego. A ver, atiendan un poquito, porque ustedes solo tienen que llegar, digamos, a encontrar procedimientos que les permitan dar una explicación completa de la palabra. Estomatitis. Me olvido por un momento de lo que está delante, que es gingivo. Estomatitis. ¿Tiene sufijo o prefijo? Y itis sería el sufijo, profe. Bueno, ¿qué significa? Inflamación puede ser. Sí, ¿y qué más? Y bueno, estoma hace referencia, proviene del griego de la boca, digamos, básicamente. Sí.
Bueno, hay una explicación no muy completa en la RAE, pero les da, digamos, les dice el origen, ¿sí? Y los dos componentes, ¿sí? Para empezar. Eso está en la RAE. Bueno, supongamos que logran por separado. ¿Y gíngivo de dónde procede? Hace referencia a la encía. Gingiva. O sea que la voy a encontrar así. Búsquenla. ¿Por qué será que Sí, tuvo que sí, profe. cambiar la... ¿Cómo? Yo encontré en el diccionario Mosby y Léelo, Nayara. gingiva encía. Gingiva encía, dice. ¿Nada más que eso? Sí, ver encía nada más dice, gingiva. Ah, te lleva, bueno, ahí está el proceso de búsqueda regresiva, te lleva a otra palabra, busquen en sí, a ver qué les dice. Profe, y acá encontré en el Musbi la palabra en su conjunto. A ver, Inflamación que involucra las encías y la mucosa oral. eso es de gingivo estomatitis. Sí, profe. Bueno, ahí eso le da el Mosby. Bueno, entonces yo sé que tengo que buscar en la RAE por separado porque ya advirtieron cómo está formada la palabra. Es una palabra compuesta, obviamente, ¿sí? No puede unirse la palabra a partir de gingival estomatitis, usa un sufijo flexivo, digamos, que es la O, que es la que le permite unirse mejor a la otra palabra. Eso tenía un nombre que se llama aglutinación, ahí dentro de la explicación técnica de cómo se formó la palabra, ¿sí? ¿Entendido? Fíjense. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esto mínimo, digamos, que acá tenemos, o sea, es el procedimiento de trabajo que ustedes tienen que del cual tienen que apropiarse, aprenderlo. Y hoy les dije, miren bien, repito, radicular, prostodoncia, son ejemplos, ¿eh? Implante, prótesis, desgaste, profilaxis, bicúspide, abrasión, amalgama, gingivoestomatitis, decidua, alveolitis, apicectomía. Muchas de estas palabras están como en el idioma original, ¿sí? Reconozco algo, por ejemplo, si digo alveolitis, estomatitis, ¿qué tienen en común? Perdón, profe, se me cortó El sufijo itis. ¿Qué significaba eso en una palabra? Inflamación, infección, enfermedad, ¿sí? Bien. Pero miren la palabra periapical, desgaste, bicúspide, todas tienen un prefijo. Y esos prefijos son obviamente de origen latino o griego y se van a poder asociar a otras palabras base. Entonces yo sé que, por ejemplo, la palabra peri en su idioma original significa alrededor, bi significa dos. Yo voy a asociar ese prefijo a otras palabras o raíces o bases o lexema, como dice allí, ¿sí? Entonces, tengo que aprender a mirar la palabra, reconocer cómo está compuesta, construida, digamos, ¿sí? Para poder hacer asociaciones con otras palabras. Cuando hoy yo les di esa lista original, dije, esto es la familia de palabras, es porque comparten algo y van variando otro componente. Generalmente ese componente que varía es el prefijo o el sufijo. ¿Entienden, chicos? Hola. Sí, profe. Sí, Profe, Bueno, ¿cuál sería esta un tarea, ejemplo de... no te escuchamos. ¿Cuál sería un ejemplo de para que no me acuerdo la palabra? Juxtaposición. Juxtaposición, Esa. las palabras compuestas. Uy, yo les di ejemplos sencillos a ustedes en clase del cuatrimestre pasado para que no se olviden nunca de esto, ¿sí? ¿Se acuerdan o no algunos de ustedes?
Nadie se acuerda, como que no estuvieron en clase, ¿no? Qué vergüenza, ¿eh? Ninguno se acuerda de las palabras que yo les dije. Traten de recordar esto para después decir, ah, era como esta palabra, aunque sea por asociación para que se acuerden. ¿Ninguno lo recuerda? Juxtaposición es una palabra del griego que significa a la par de, ¿sí? Es decir, dos palabras que están al mismo nivel y que se unen para generar una nueva palabra. Yo les di ejemplo como sacacorcho, lavarropas, ¿no se acuerdan? Ah, sí, eso sí me acuerdo. Ah, bueno, o sea Yo que también tienen. me acuerdo, profe, sí, sí. Bueno, me alegro que alguien ahora diga. Es muy sencillo esto, pero tienen que anotar. Miren, la profesora Paloma les vive diciendo anoten, 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 ¿sí? Ya no es sentarse a escuchar nomás, sino que hay que tomar apuntes, chicos, y volver a los Profe, documentos de clase. discúlpeme. ¿Cómo ¿Cómo? dijo? ¿Cómo dijo yuxtaposición? Yuxtaposición. ¿Querés volver hacia atrás, Paloma, en la diapositiva 2? Es porque yo tengo anotado que son palabras que se unen con o sin guión, sin que ninguna sufra una modificación. Exacto, ¿sí? ¿Está bien? Ah, ok, pensé que lo tenía mal, perdón. No, está bien, sí. Obviamente que surge a veces la caída de una S, una letra final, español choca, digamos, el sonido, se llama cacofonía, eso sí, pero se sigue conservando el sentido y la forma casi completa de la palabra cuando está funcionando de modo individual. Pero es muy sencillo esto, pero tienen que repasarlo, tomar nota, tomar apuntes, ¿sí? Anotar, digamos, miren, acá yo hoy de las secuencias que seguro estoy convencida que ustedes tienen una secuencia de unas 20 diapositivas. Estas son las finales de las diapositivas y es una síntesis. Creo que en la secuencia original dice, bueno, para hacer un repaso, y ahí aparece una selección de distintos conceptos de los cuales yo tomé estos, digamos, que son o que nos sirven para nosotros según las clases que ya habíamos dado. Entonces, es lo mismo como procedimiento lo que ustedes tienen que hacer. Ir hacia atrás, buscar el documento de clase, leerlo, buscar algún dato, digamos, como para decir, ah, no me acuerdo de tal cosa, voy a la bibliografía, búsquenlo, anoten, tomen, por ejemplo, este cuadro, sumen otras palabras que ustedes ya manejan de otras materias, vean cómo están formadas, vean su origen, qué explicación le da un diccionario, cuál le da otro. O sea, si esto no practican, siempre les va a costar y siempre van a salir mal, ¿sí? Entonces, traten de, repetir este tipo de ejercitación para que les sea más fácil trabajar. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, muy bien. Dejamos este tema. Vamos a empezar a presentar otro tema de la unidad 1, a ver qué tanto se acuerdan, qué es lo que no se acuerdan, qué les había costado, cuáles no, etc. Podés quitar, Paloma, esta secuencia de diapositiva, vamos a trabajar con la otra. Me imagino que ustedes tienen el programa para poder seguir los temas que vamos retomando, ¿sí? O sea, quiero pensar bien de ustedes, digamos, que hicieron caso, ¿sí? ¿O no? ¿No tienen el programa a la mano? Sí, profe, a mano está el cronograma. Ah, bueno, muy bien. Siempre traten de señalar con qué autores estuvimos repasando, o sea, vean, digamos, sí, trabajamos con Gutiérrez Rodilla, trabajamos con López y Trujillo, mencionamos a Camacho, aunque todavía no hemos profundizado con ese autor, ya lo haremos, y ahora vamos a ingresar a otro tema que tiene también bibliografía específica, pero tienen que saber de qué autores estamos hablando, ¿entendido? Sí, profe. Bueno, ahí ya la profesora Paloma va a poner en pantalla el otro documento, como para que tengan, vayan preparándose, les diría que busquen, si pueden, si tienen, no sé qué tanto ustedes tienen archivados sus documentos de clase o cómo estudiaron en su momento, vamos a empezar a trabajar con todo lo que tiene que ver con historia clínica en odontología, ¿sí?
Vimos en las clases anteriores, y terminamos hoy de repasar, lo concerniente al léxico, habíamos trabajado con la interacción odontólogo-paciente, y ahora, en nuestro caso, nos interesa la clase de texto que registra justamente la interacción, que permite, digamos, recuperar la interacción del odontólogo con el paciente, y el documento específico para nosotros como clase de texto es la historia clínica, ¿sí? ¿No? Paloma, si no podés, lo compartimos el documento en el chat para que lo tengan. Le comparto en el chat mientras tanto, profe. Ahí está, ¿se ve? Sí, profe, se ve. Bien. Avísame, Vilma, ¿qué quiere que haga? Disculpa, ahí estoy, ¿sí? Bueno, lo que pasa, esto es una aclaración, ¿por qué me ausenté 2 minutos? Digamos, tengo una gata loca acá en mi casa, tengo 2 gatitas, pero una es terrible, y se pasa acá delante de la computadora, y me cambia todo. Bueno, esto que nosotros vemos en pantalla, fíjense cómo está. Ahí la vieron, ¿no? Bueno, No se te escucha bien, Vilma. Nancy, sacala afuera. Sí, pero acá mi gata Suki es la que pasa delante de la computadora. Llévala acá. Fíjense, chicos, miren de dónde parte la necesidad de trabajar con esta temática. Esto es algo que ustedes tienen que relacionar y algo que nosotros siempre vemos que está ausente en cada uno de los exámenes que les proponemos a ustedes como evaluación. Todos los temas, como los señalamos ya desde la primera clase de tutoría, están vinculados, ¿sí? Lo primero que tienen que pensar es eso. Y muchas veces un texto permite trabajar con 2 o 3 temas. Por eso insistimos, lean las consignas, lean las indicaciones previas, ¿sí? Muchas de las consignas de trabajo refieren al mismo texto. Allí dice, fíjense, para que se ubiquen en lo que estoy diciendo y que lo entiendan de manera más clara. Partimos de la idea de algo que ya trabajamos, que es la interacción odontólogo-paciente. Clase de texto que vamos a trabajar, la historia clínica en odontología. 3. Las leyes en la Argentina. 26.529, 26.742 y una de ellas tiene un agregado, una referencia más de otra ley, ¿sí? ¿Por qué está presentado de esta manera? Porque la clase de texto que nosotros trabajamos como texto, para ustedes es sumamente importante, chicos, que lo aprendan. Y que aprendan por qué tienen que conocer la legislación, obviamente, ¿sí? Esto no es para justificar una temática nada más. A nosotros nos interesa que ustedes aprendan estructura del texto, los componentes necesarios, cuántas partes tiene el texto, qué se escribe en cada parte del texto. Por supuesto que eso es lo que nos corresponde a nosotros. Pero para la profesión odontológica, como para cualquiera de las ciencias de la salud, esto es crucial, ¿sí? Todo especialista en salud construye, aporta la historia clínica del paciente. ¿Entendido? ¿Están entendiendo lo que estoy señalando? Así es, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Para nosotros, en la Argentina, si podés desplazar un poquito, Paloma, hacia abajo, donde dice guía de trabajo, primera parte, allí. Bueno, ahí está. Fíjense cómo empieza esta guía de lectura. Primero, ¿por qué una guía de lectura? Porque en su momento trabajamos primero la descripción del texto, que ya lo vamos a retomar.
Releer o realizar la lectura de las leyes referenciadas, sistematizar la información relevante en relación a la temática actual. Después dice, leer el texto Derechos del Paciente, una publicación del INADI, a los fines de ampliar la información, ya que se plantean casos específicos desde el punto de vista de la salud y tipos de pacientes. Vamos a detenernos aquí. ¿Ustedes recuerdan los casos clínicos que habíamos trabajado, que todavía no repasamos? Sí, ¿Se profe. acuerdan o no? Sí, profe. Bueno, ¿algún paciente asistía a la consulta odontológica acompañado por otra persona? Sí, profe. ¿Por qué? Porque probablemente el paciente no podía valerse por sí mismo, por ejemplo, al ser un menor. Por Iba ejemplo, un menor acompañado de de edad, la madre en uno de los casos clínicos. ¿sí? Y en otro caso, un paciente que no tenía autonomía motriz, ni tampoco para el habla. ¿Lo recuerdan? Así es. Bueno, Profe. por lo tanto, ¿sí? Decime, Nayara. No, sí, le digo que sí. Bueno, entonces, ahí ya tenemos casos reales, chicos, ¿sí? Nosotros no inventamos nada, nos interesa la interacción, obviamente. Por eso partimos de ese tipo de vínculo, digamos, entre el odontólogo y el paciente, la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a interesar a nosotros en esta materia? El cómo se da la interacción, cómo es la interacción verbal oral y que queda registrado en un soporte escrito que para nosotros es un texto, ¿sí? El tipo de texto, historia clínica, que como componentes, como parte era muy sencilla, digamos, tiene 3, 4 partes y que va en cada uno, ustedes lo tienen en un apunte en el aula, ¿sí? Muchos alumnos directamente copian el apunte completo y lo ponen como respuesta en los exámenes, pero también se suman otros tipos de consignas que preguntan un poco más, ¿sí? ¿Por qué les estoy señalando esto? Porque cuando tienen una situación particular en la que interactúan odontólogo y paciente, como le decían López y Trujillo, tenemos que pensar cómo dirigirnos a ese paciente. Y ahí otra vez se involucran, ¿sí?, los temas que ya vimos anteriormente. Los pacientes no son especialistas en odontología. Podrán aprender cosas como todos, como pacientes, en otros tipos de asistencia médica, pero no dominamos la ciencia odontológica. Es el odontólogo el que sabe. Y es el que sabe más el que tiene que bajar, se dice, a un registro comprensible para el paciente. Va a modificar su manera de hablar. Por eso es que López y Trujillo le decían, esto sí, esto no. ¿Lo recuerdan? Que charlamos y que les dijimos insistentemente, lean bien esto. Chicos, Sí, profe. Sí, profesora. entonces, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? De que cuando empieza o se inicia la interacción con el odontólogo, se hace una presentación, obviamente, que es oral, previa a la revisión, todo lo que corresponde en obtener datos que en la historia clínica figuran como filiación, datos del paciente, datos familiares, ¿sí? Según el tipo o estructura, digamos, del texto, unos son más completos que otros, ya la van a revisar ustedes para la próxima clase. Obtenemos datos. ¿Cómo obtiene datos? ¿Habrá algún segmento del texto que podrá completar por sí mismo el paciente, pero generalmente no, ¿sí? Entonces, ¿de dónde obtiene? De preguntarle, de hablar con el paciente, y se van completando los datos, ¿sí? Entonces, nosotros, en lo que es la reglamentación de Argentina, es obligatorio, ¿sí?, hacer registro de todas las veces que el paciente asiste, ¿sí?, a una consulta. Se va construyendo un registro temporal asociado a las visitas, al tipo de intervención o de atención que se le da al paciente, por fecha, datos, referencias que se hizo, y obviamente que si es correcta el conocimiento, digamos, o si sabe todo lo que tiene que hacer el odontólogo, el paciente tiene que firmar, ¿sí? Corresponde hacer eso. ¿Por qué? Porque como dice allí, no solamente es la reglamentación o la legislación de cómo hacer la historia clínica, sino se suma otra ley, que es la del consentimiento informado. Es decir, el paciente acuerda, digamos, que se le haga tal o cual tipo de tratamiento,
tal tipo de asistencia, tales costos, etcétera. O sea, esto no es, digamos, para dejar, digamos, y me lo paso de largo, digamos, y no lo voy a leer. ¿Me entienden? Por eso esta guía empieza de esa manera. ¿Entienden? Sí, Chicos, profe. bueno, muy bien. Todo la consigna 1 y 2 es leer, retomar leyes, leer, ¿sí? Después vamos a introducirnos directamente a la historia clínica y ahí tienen que seguir a Chimenos, ¿sí? Que les da mucha explicación sobre la historia clínica odontológica. Nosotros, en general, en Argentina se dice historia clínica general y odontológica, ¿sí? Porque se hace una recopilación, digamos, sobre todo en salud pública, de todo tipo de asistencia y consulta por la que ha atravesado el paciente. De modo específico, el odontólogo va a agregar un anexo, que para la historia clínica es un anexo, pero para el odontólogo es el documento específico de información o registro de atención odontológica, que es el odontograma. ¿Lo recuerdan? Chicos. Sí, profe. Sí, ¿Los demás lo recuerdan o no? sí, profe. Profe. ¿Sí? Decime. ¿No? ¿No había nada para agregar? Bueno, fíjense. Allí dice, me voy a detener en el apartado 3A. Para empezar, dice realizar síntesis conceptual sobre qué es la historia clínica. Yo estoy repasando porque esto ustedes lo van a tener que completar para la clase que viene, ¿sí? ¿Cuál es su estructura? En el aula tienen justamente esta información y el por qué se hace. Cuando hablamos de objetivo, tienen que ver por qué debo completar, qué se persigue con ese registro temporal, cronológico que se hace de todo tipo de datos en la historia clínica. ¿Para qué? ¿A quién le sirve? ¿Por qué será más allá de lo legal? ¿Para qué? Esta es una pregunta de examen. ¿Para qué? ¿A quién le sirve esto? Al, ¿Algunos rindieron? al odontólogo, profe. No solamente al odontólogo. ¿Y el paciente? ¿Y fuera de la intervención o interacción odontólogo-paciente, a quién le sirve? Bueno, sí, también. ¿No se acuerdan, chicos? Por eso hay que leer la legislación. Sí o sí. Cuando se habla de la atención en ciencias de la salud, y en todas las otras profesiones lo mismo, pero es más frecuente, digamos, escuchar reclamos en lo que es el área de las ciencias de la salud, se habla de mala praxis. ¿Por qué? Es como que no se le especificó al paciente algo que ya había firmado también, ya se le explicó dentro de la consulta y se llevó anotando en lo que es la historia clínica, pero al momento de que suceda una mala praxis, es el respaldo nuestro del odontólogo, tanto del paciente, para confirmar que el tratamiento se dio y se afirmó por el paciente. Está bien lo que aporta. Vamos a darle un poquito de forma, ampliar un poco más de lo que dijo Daniel. Parece como que cuando hay buena praxis, solamente tiene buena reputación el odontólogo o el X especialista en salud. Como que no está escrito, digamos, que la buena praxis se destaca la mala praxis. Entonces hay una legislación específica que obliga a trabajar bajo esta normativa en cuanto a la historia clínica y el consentimiento informado. La pregunta es ¿por qué? Como dijo Daniela, no es solamente para el odontólogo, para el paciente también. O sea, es el mecanismo, el registro que resguarda el tipo de atención que dio el odontólogo, ¿sí? Por eso debe anotar todo lo que sea posible, pero también para el paciente. El paciente es el dueño de la historia clínica. Le está permitido pedir copia, retirar, ¿sí? Que el odontólogo se guardará la suya, o cualquier otro especialista, o justamente decir es copia de, se le facilita al paciente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué situaciones van a conducir a la mala praxis y al reclamo del paciente? Muchas.
Entonces, cuanto más completa está la historia clínica y completada bajo los términos que dice no solamente la normativa de historia clínica, sino también la de consentimiento informado, el resguardo legal de la praxis realizada es para el odontólogo y también para el paciente. ¿Entienden? O sea, no es unilateral esto. Eso es lo que dice justamente la legislación argentina. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, cuando nosotros decimos dentro de salud pública es obligatorio, existe una sola, estoy hablando de salud pública, ustedes saben lo que significa salud pública, hospitales, centros de salud, salitas, digamos los barrios, ¿sí? En Argentina se trabaja con un modelo de registro, en los hospitales grandes es una sola historia clínica, que en este caso ya casi es digital, donde van figurando todas las veces que el paciente va al hospital por este especialista, por el otro, por este, por otro, se va registrando, va circulando. Y en muchos centros de salud privados también es así, ¿sí? Entonces, no es solamente, ¿sí?, para un tipo de especialista. En los centros de salud grandes, esto es una sola historia clínica. En los consultorios particulares, obviamente que el odontólogo está solo, no comparte con nadie más, por lo tanto, si alguien pide, ¿sí?, una copia de algo, la historia clínica tendría que estar disponible para el dueño de esa historia clínica, que es el paciente, ¿sí? Entonces, presten atención a lo que dice la legislación. Hagan una síntesis. Hay cosas. Hay referencias específicas para el odontólogo y referencias específicas para el paciente, digo odontólogo u otro especialista en salud. Presten atención, ¿sí? En los centros de salud pública en general, nosotros nos explayamos un poco con lo que dice Chimenos y otros autores, ¿sí? Los datos de salud pública sirven para traducirlos en otros tipos de acciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sacan estadísticas, por eso se habla de objetivos. ¿A quiénes les sirven los datos de salud? Les sirve a salud pública en general, al Ministerio de Salud, para campañas de atención odontológica, mirar sesgo, o sea, a ver, grupos de personas o de ciudadanos por edades, qué patologías son reiteradas, por qué en tales zonas aparece tal o cual patología, por qué hay déficit nutricional que afecta tanto a los niños de tal zona, por ejemplo, por qué las mujeres embarazadas en tal zona tienen tales o cuales patologías. Es decir, los objetivos de llevar un registro médico odontológico completo sirve y tiene finalidades muy útiles, ¿sí? Presten atención a la información teórica, porque nosotros las preguntamos, se trata de leer y comprender para poder explicar, ¿me entienden? Sí, profe, se comprende. Bueno, ahí dice, punto B. B, atiendan porque esto está vinculado con lo que decían López y Trujillo. Dice, fichar rasgos que denotan las manifestaciones de ansiedad del paciente. ¿Cuáles eran las manifestaciones visibles, observables, que nosotros podemos ver de las personas cuando están nerviosas, ansiosas? ¿No se acuerdan? Habíamos hablado mucho sobre esto. Si ¿No? mal no confundo los temas, eso se... ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Podíamos notar que el paciente estaba completamente incómodo por el momento en el que llegaba. Al ingresar al consultorio, él podía hacer varios gestos. También en el momento de hablar, que no quería colaborar básicamente en explicar qué le sucedía o que solamente quería dirigirse a un único tema, vendría a ser que le dolía un solo diente, pero en realidad nosotros íbamos a notar que venía acompañado de más cosas y lo trataba. Bueno, cuando nosotros hablamos, voy a repetir una explicación que la dimos en el primer cuatrimestre. La persona que se muestra temerosa, tímida, poco sociable, introvertida, siempre va a tener algún gesto, alguna actitud, ¿sí?,
que va a mostrar, digamos, nerviosismo, ansiedad, miedo, ¿sí? Miedo porque tiene miedo a todo lo que se dice, por ejemplo, en el caso de la odontología, del instrumental, el cómo es un procedimiento, digamos, con distintos tipos de herramientas, entre comillas, que son ruidosas, que parece que asustan. O sea, las personas tienen muchos conceptos reales y figurados, digamos, ¿sí? Y manifiestan conductas que para nosotros siempre decimos, bueno, la ansiedad es nervio, actitudes como quedarse demasiado quieto, como si fueran una momia, o totalmente lo contrario, sumamente inquieto, mover las manos, los pies, ¿sí? Las rodillas, ¿sí? No poder abrir fácilmente, digamos, la boca, ¿sí? Que cuesta trabajar, digamos, transpirar. Hay muchas conductas que muestra el paciente que nos dicen algo, ¿sí? Entonces, fíjense, digamos, que nosotros mucho de esto que estoy mencionando lo trabajamos en los casos clínicos, pero todavía no hemos repasado ese aspecto como clase de texto, lo haremos después, ¿sí? Y lo que decía López y Trujillo, el punto C, hay muchos términos de patologías que sirven para incorporar al léxico. Estos autores mencionan mucho relacionados, por ejemplo, no solamente con patologías, sino con tipos de intervención. Saquen el vocabulario, aprovechenlo, ¿entienden? Chicos, Sí, profe. Sí, ¿sí? profe, se entiende. Bueno, fíjense. Y acá vamos con algo explícito que vamos a retomar la clase que viene de modo puntual, porque vamos a ver algunos videos, si es posible, como lo hicimos en su momento en clase, para que lo recuerden. Anamnesis. ¿Qué significaba la palabra? La palabra en sí no la recuerdo, pero en uno de los documentos de clase, y también que lo mencionó, es un conversatorio. Exactamente, una Profe, conversación. puede hacer referencia a la recolección de datos más importantes del paciente, a lo que sería el nombre, la edad, el estado general de su salud. Bueno, Darío, escucha, tu compañera dio la explicación sencilla y precisa. Sí, exacto. Primero, ¿qué es anamnesis? Una palabra en griego, precisamente. Significa conversación. Chimenos le dice interrogatorio. Y yo les dije en su momento, y vuelvo a reiterar acá, conservemos la idea de que es una conversación. ¿Por qué? Porque si el paciente no está, a ver, ¿cómo decirlo?, tranquilo, no les va a dar información. Entonces no conviertan esto en un interrogatorio de sí, no. Tienen que conversar con el paciente. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de obtener información. Tienen que propiciar un ambiente de conversación con el paciente. Esto es pasado 2 o 3 veces, digamos, que va a la consulta, el paciente ya está más propenso a ser más directo, pero si no, no van a obtener datos. Además de que hay muchas cosas que el paciente no sabe de sí mismo y en otras cosas en otros aspectos tampoco quiere decirlas. Entonces, solamente conversando van a obtener información. ¿Entendido? Entonces, mucha atención de lo que dice acá, qué es la anamnesis, ¿sí? Se puede entender como un interrogatorio, pero tiene que tener el ritmo de una conversación, ¿sí? Y eso que vos dijiste es el apartado A. Obviamente que seguimos pautas en esa conversación. Primero le preguntamos su nombre, la edad, dónde vive, ¿sí? En qué trabaja, porque es importante saber eso, porque hay una razón. Y después iremos al tema de por qué viene a la consulta, ¿sí? Por algo vino a la consulta. Y bueno, ahí tenemos que escucharlo al paciente, porque los modos de decir que me duele la muela o me molesta atrás, al fondo, en la, no sé, la parte superior del maxilar, no es un dato específico, porque no lo sabe tampoco, ¿sí? Entonces, tengo que escuchar para después, cuando se hace la exploración, constatar la información que me da el paciente. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Se Bueno. entiende? Bueno, debajo de anamnesis tienen 2 o 3 preguntas. No sé si Paloma está todavía porque estaba con 2 dispositivos. Paloma.
Ahí. Una serie de preguntas. Soy yo, Norma. Está bien, sí, Norma, gracias. Fíjense que tienen una serie de preguntas y son las preguntas que nosotros retomamos en el examen, o sea que las quiero resueltas para la clase que viene, ¿entendido? Tienen Ok. 3 cosas para mirar ustedes, ¿sí? Las leyes, ¿sí? Anotar bien, tipificar, esto es del odontólogo o del especialista, esto es para el paciente. En el caso de que el paciente tenga estas características de patologías, conducta, edad, y no estamos hablando solamente de infantes o menores de edad. Recuerden ustedes que algo, de modo reiterado, yo les hice notar, por más que una persona sea mayor de edad, puede tener una patología que necesita acompañante o a los cuales yo le tengo que repetir la información porque es sordo, por ejemplo, como mi hermano, por ejemplo, que es así, ¿sí? O sea, tenemos muchas, a ver, como le diríamos, muchos factores que inciden en el modo de conducirse del paciente, ¿sí? Bueno, ¿quién nos dice eso? López y Trujillo, obviamente, ¿sí? Entonces, aprendan los autores para entender, digamos, el por qué preguntamos ciertas cuestiones en los exámenes. Están con mucho tiempo, o sea que vayan tomando nota de esto. Y muchas de las consignas que nosotros tomamos en el examen salen de esta guía sobre este tema. Y está muy completa, ¿sí? Por ejemplo, dice, observar el modelo de historia clínica de SUMAR. SUMAR es el modelo de historia clínica del Ministerio de Salud Pública de la Nación, ¿sí? Y se van a encontrar con que no es igual a la que vimos en otros modelos. Tiene limitaciones, y ahí ustedes podrían decir, yo ya sé lo que tiene que tener una historia clínica, le falta esto, le falta esto, le falta lo otro. Y ahí pueden comparar, o sea, dice que como clase de texto y como registro formal de toda información en una historia clínica, la historia clínica tiene que tener tal y tal y tal dato. Pero esta no tiene. O sea, es muy fácil estudiar si siguen pautas, ¿sí? Leer y a ir tomando nota, digamos, esto sí, esto me falta, esto tiene que tener, ¿sí? Es importante completar este dato, etcétera, ¿sí? Entonces, vean bien este tema. ¿Escucharon, chicos? Ok. Sí, profe. Todo lo que está acá sale de 3 bibliografías. López y Trujillo, las 2 legislaciones, ¿sí? Sobre historia clínica y consentimiento informado, y por último, el capítulo de Chimenos, sobre historia clínica odontológica. Sí, odontológica, yo hablo de odontológica en general. ¿Entendido? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, Profe, le quisiera consultar si este documento, yo no ingresé tampoco al aula en estos momentos ni tampoco a Twitter, así que este documento ya se subió. ya estaba, Daniela. Ok, me voy a fijar De ahora. todas maneras, ahora tienen en el chat, o sea, descárguenlo de ahí, no hay problema. ¿Sí? Perfecto. Bueno, o sea, más sencillo, pero está en el aula, ya les dijimos. La profesora Paloma y la profesora Norma todos los días miércoles ingresan al aula. Si hay alguna consulta, les falta algún material, algún enlace no funcione, avisen, ¿sí? O no encuentran ustedes el material que está referenciado, avisen con tiempo, ¿sí? Entonces se les facilita, porque yo tengo guardado en particular todo, ¿sí? Todo, ¿entendido? Entonces es cuestión de que ustedes a tiempo lo soliciten, y nada más que eso. Para la clase que viene, todo este tema lo vamos a trabajar, vamos a revisar todo lo que podamos para que sea un tema completo, ¿entendido? Sí, profe. Bueno, Ok. muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, dado que es sábado, lo vamos a liberar. Por favor, trabajen bien de aquí al miércoles lo más que pueda, hagan consultas, traten de responder, digamos, las consignas, así miramos con tiempo, incorporen vocabulario, para que puedan resolver mejor, digamos, todas las situaciones que tienen que ver con la formación de palabras, el origen y la explicación de cada término específico en odontología. ¿Entendido? En el aula también tienen la superestructura, o sea, clase de texto, superestructura textual de la historia clínica, ¿sí? O sea, tengan a mano, vayan archivando, digamos, como actualizando toda la información. ¿Está claro?
Chicos, Ok, profe. ¿sí? Bueno, muy bien. Darío, hola, ¿me estás escuchando? Sí, profesora. En el caso tuyo, yo hice una consulta más porque observé que faltaba información en tu expediente, ¿sí? Estate atento por cualquier aviso. ¿Me escuchaste? Ok, profesora. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, están liberados. Por favor, traten de recordar todas las indicaciones que les dimos. Anoten sus propias consultas para la próxima clase. ¿Está claro? Sí, Ok, profe. Bueno, muy bien. Pueden desconectarse entonces. ¿Sí? adiós, profe Vilma, adiós, profe Adiós, chicos. Adiós. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.